Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Feliz Año Nuevo 2026. En este inicio de año les deseo lo mejor para cada uno de ustedes, sus familias, sus amigos, sus comunidades. Desde el fondo de mi corazón, les agradezco el apoyo que han dado a este espacio editorial, Mirada al Mundo, así le he nombrado, en Monterrey, Nuevo León, durante todo el año 2025 y ojalá me sigan acompañando en estos comentarios a lo largo de este año que apenas inicia, pero que ha iniciado con mayor confusión, todavía agregando a la que ya existía el año anterior. No han concluido realmente las crisis principales del año anterior, además de las secundarias. Estoy hablando de la agresión de Rusia en Ucrania, que sigue en curso, no hay un cese al fuego, ni una tregua, ni nada. Y aunque la situación en la Franja de Gaza es formalmente de un cese al fuego, siguen todavía las penurias que está sufriendo la gente en Palestina y sigue todavía incierto el futuro de esa zona. Bueno, a todo eso se agrega a partir del 3 de enero, cortesía del señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, una crisis más que es la de Venezuela, que digamos que ya se había venido cocinando a lo largo de los meses anteriores, pero que estalló ese día con la captura en su casa de descanso cerca de Caracas de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Nicolás Maduro, titular del Poder Ejecutivo en Venezuela. No me gusta llamarlo presidente, ni siquiera presidente en funciones, después de que el año pasado se robó literalmente la elección en Venezuela y carece de toda legitimidad. Pero bueno, vamos a decir el titular del Poder Ejecutivo fue capturado por fuerzas militares estadounidenses, sacado de Venezuela y trasladado a Estados Unidos, donde hoy, lunes 5 de enero, ya fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que empiece a conocer los cargos de los cuales se le han acusado, narcotráfico, terrorismo, bueno, una larga lista. Por cierto, él se declaró no culpable, not guilty, como dicen en Estados Unidos, es decir, inocente de esos cargos, él y su esposa. Inicia entonces un largo proceso judicial que puede tomar años, pero que será fundamental para contribuir a que la madeja de intereses y complicidades que a todo lo largo de América Latina, pero especialmente en el caso de Venezuela, se tejió entre gobernantes y narcotraficantes y militares, se empiece a desenredar. Bueno, en torno a la crisis de Venezuela hay mucho que decir, hay muchos ángulos que abordar, las repercusiones además que va a tener tanto al interior del país como para México y Estados Unidos, no se diga Cuba y Nicaragua, serán de bastante consecuencia. Pero en este momento lo único que les quiero decir es que si ustedes están preocupados por la confusión que existe en torno a la situación en Venezuela, qué pasó exactamente, bajo qué autoridad eh, ejerció Trump pues esta intervención militar en un país eh, soberano, en un país que no existe un estado de guerra, una condición de guerra entre los dos, ni mucho menos sobre la base de una declaración de guerra, ni siquiera consultando al Congreso de Estados Unidos para enterarlos y obtener legitimidad a sus actos. Eh, ¿Bajo qué autoridad actuó? Y lo que respecta al derecho internacional público, qué violaciones concretó contra el mismo, que ya las venía haciendo el gobierno de Estados Unidos, si se quiere ver así, los ataques a las lanchas que supuestamente conducen drogas hacia Estados Unidos. Hay todo un protocolo internacional para hacer ese tipo de actos, detenciones, averiguaciones, investigaciones que se han saltado hasta el momento desde Estados Unidos. Es una situación complicada, a ese punto voy. Entonces, para los analistas internacionales, para los periodistas que deben cubrir este tipo de crisis, debo utilizar una expresión coloquial en el sentido de que no se dan abasto, no nos damos abasto, yo mismo no me doy abasto, que me gusta analizar la política internacional, que soy periodista y analista. Veo que la situación en Venezuela resiste todavía hoy, hasta hoy, 5 de enero, resiste las explicaciones sencillas, simplistas que ya he escuchado por todos lados. Al interior de Venezuela, sí, en efecto, se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y fue extraído del país, pero el gobierno venezolano, el gobierno madurista, chavista, el gobierno bolivariano, eh,
que han construido desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro a lo largo de más de 2 décadas sigue en pie. Me atrevo a decir que casi prácticamente sigue intacto, además de los daños que ocasionó el bombardeo que acompañó a la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero en algunos puntos de la capital de Caracas, Venezuela. Fuera de eso, asumió la vicepresidente Dalcy Rodríguez el control, el puesto de presidente interino, presidente en funciones, y hoy mismo, según vi en las noticias por la BBC de Londres, tomó juramento la nueva mesa directiva de la Asamblea Nacional Venezolana. Las cárceles siguen llenas de presos políticos, de jóvenes que fueron capturados y arrastrados a las celdas por salir a las calles el año pasado a protestar en contra del fraude electoral de Nicolás Maduro y que sufren torturas y penalidades en esas cárceles. No han sido liberadas, siguen las ejecuciones extrajudiciales, las personas desaparecidas. En Caracas no he visto, y no han visto los periodistas, no han reportado los corresponsales de medios internacionales que están ahí, que se hayan permitido manifestaciones a la sociedad civil, celebrando el hecho de que ya no está Nicolás Maduro y exigiendo el inicio ya inmediato de una transición política venezolana. Esta no ha empezado. Se habla de negociaciones. La presidenta en funciones, Dalcy Rodríguez, cambió su tono beligerante del sábado, que exigía la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su retorno a Venezuela, por un tono más conciliador al hablar de que sí puede haber una negociación, una cooperación, así lo llamó, con Estados Unidos. Pero todo el aparato chavista, todo el aparato que permitió a Nicolás Maduro asentarse en la presidencia de ese país durante varios ciclos de gobierno consecutivos, sigue en pie. El Poder Judicial también, la Asamblea dominada completamente por los chavistas, no hay diálogo con la oposición, hasta donde tengo información. María Corina Machado sigue en la clandestinidad y Edmundo González, el presidente, el candidato presidencial que realmente ganó las elecciones en el 2024, que sería el presidente legítimo de Venezuela, no ha podido regresar, no ha podido regresar de su exilio en España. Lo que me lleva a preguntar, y creo que es la gran pregunta que se hace mucha gente, muchos analistas, bueno, entonces, si todo esto no ha cambiado, a pesar de que ya se atrapó a Maduro por parte de Estados Unidos, ¿cuál es el plan de la Casa Blanca del presidente Donald Trump para Venezuela una vez consumada la captura de Nicolás Maduro? No solamente la estrategia, ¿cuál es el gran diseño que se tenía pensado, seguramente elaborado en documentos, en planes por los sesudos analistas del Pentágono, la CIA y la DEA, para, una vez consumada la captura de Maduro, seguir adelante con algún plan estratégico para iniciar la transición democrática en Venezuela? ¿Existe dicho plan? Por supuesto que quiero pensar que sí existe, que sí se elaboró. Tal vez no se esté siguiendo o tal vez se esté utilizando otra táctica, pero si no, ¿para qué se hizo esta intervención militar en Venezuela? Repito, hay implicaciones simplistas, las llamo yo, porque enfatizan un solo factor frente a los demás. Claro, iban tras el petróleo, pues eso explica todo. Venezuela tiene las reservas mundiales de petróleo, las reservas de petróleo más elevadas del mundo, más grandes del mundo, pero además posee el 40% de todo el oro en el mundo y tiene minerales y tierras raras, como se les llaman a estos minerales que se van a utilizar mucho ahora en la época en la era de la inteligencia artificial. Si no hay un plan político para una transición, entonces va a seguir el madurismo, el chavismo sin Nicolás Maduro, van a seguir los prisioneros políticos en las prisiones, va a seguir Corina en la clandestinidad. ¿Por qué no se le ha dado un lugar preponderante al presidente legítimo Edmundo González para su regreso a Venezuela? No se sabe nada y ya van transcurridos 2 días completos después de la captura de Maduro, ya fue presentado en la Corte de Nueva York y las cosas en Caracas, en Venezuela, en todo este gran territorio venezolano, siguen igual. Para los estadounidenses, ya he escuchado que en programas de análisis noticioso ha circulado un dato que es muy importante y no deben perder de vista. La extensión territorial de Venezuela es el doble de la extensión territorial de California. De ese tamaño es el desafío, de ese tamaño es el reto para el presidente Trump. Porque si las cosas van a seguir igual, si nada más se capturó a Maduro, pero no se tiene un plan
para una transición democrática en Venezuela que finalice este ciclo terrible para el país venezolano, para los venezolanos que lo han sufrido de gobiernos chavistas y maduristas. Entonces, ¿a qué fueron? A Venezuela, y qué es lo que están negociando, en nombre de quién están hablando. El presidente de Estados Unidos, independientemente de cuál sea su nombre, si es demócrata o republicano, tiene un deber constitucional como parte de su política exterior de promover la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. No es a capricho de si lo hago o no, si me conviene o no. eh, es un deber constitucional. Faltar a ese deber, bueno, puede tener consecuencias políticas, como lo está teniendo ya desde ahorita el hecho de que dentro del Partido Republicano y de este gran movimiento MAGA que apoya a Estados Unidos, hay rupturas, hay desacuerdos en torno a este acto de intervención militar en Venezuela. Nada más quiero dejarlo ahí. Si usted cree que es el único que está confundido, le tengo noticias, le tengo buenas noticias. Hay varios más, muchos más confundidos, y no solamente dentro del gran público, integrante de la opinión pública, todos los que están atentos a las noticias, sino dentro de los analistas que tratan de descifrar esta situación. De mi parte, solamente quiero expresar estas dudas, estas interrogantes, y esperar a que se asiente el polvo de las crisis, el polvo de las deliberaciones, de lo que está pasando, y empezar a saber realmente, uno, qué pasó, bajo qué autoridad actuó el gobierno de Estados Unidos, y para Venezuela, ¿qué sigue? ¿Va a seguir el chavismo sin Maduro? Para todo eso se hizo tanto esfuerzo militar, tanto despliegue de barcos de guerra en el Caribe. Vaya, hay que empezar a unir los puntos una vez que la confusión se empiece a disolver. Por el momento lo que se vive en Venezuela es mucha confusión. Mi consejo es que siga los medios más rigurosos, más riguristas con la cobertura periodística, más serios, pues, que usted ya conoce. Usted seguramente tiene los suyos, su propia elección de medios favoritos. Pero descarte el ruido, descarte las teorías conspirativas, descarte sobre todo las explicaciones sencillas, simplistas, de que nada más esto explica todo: el petróleo, o el control de los pozos petroleros, o la legitimidad que busca Trump a su interior en vista de las próximas elecciones legislativas, etcétera. Un solo factor no explica toda esta confusión general. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su atención. Les reitero mi agradecimiento a su apoyo durante el año pasado, y espero seguir contando con él para el 2026. Aquí con mi taza de café en mi casa. Están en mi casa, este es un escenario virtual, por supuesto, pero tratando de entender el mundo junto con ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Saludos.